Buenos días a todos. Vamos a estar haciendo un estudio de una palabra en la Biblia, que es la palabra energía. Energía suena como energía, y es energía. Pero ¿por qué lo menciono? ¿Por qué pienso que es importante tal vez hablar de esta palabra? Porque es un tipo de energía sobrenatural. Muchas veces no se traduce así, pero cuando leemos que la palabra de Dios tiene vida y poder, es esa palabra en griego. Es un poder que llega a lo más profundo del corazón. También cuando leemos que la oración de un hombre justo es eficaz, esa es la palabra que está traduciendo. Energía, o una forma de energía, es que tiene una fuerza que no es humana. La oración del hombre justo tiene vida y poder, un poder que es sobrenatural. ¿Entiende? Entonces pensé que sería bueno e interesante que veamos pasajes donde está esta palabra para que tomemos conciencia de dónde y cuándo Dios obra. Ya vimos dos, en su palabra es eficaz. Si leen la Biblia, la Reina Valera o la Biblia de las Américas, suele decir, donde aparece esa palabra, suelen traducirlo como eficaz. El tema es que hoy en día, en castellano, eficaz significa eficiente. Entonces se pierde la noción de lo que es realmente ese término. Entonces, ya que la mayoría tienen una Reina Valera o la usan, o Biblia de las Américas, cuando encuentran la idea de eficaz, significa es un poder que viene de Dios, o un poder que es sobrenatural, no solamente de Dios, porque en Efesios capítulo 2 leemos que el poder que opera en la vida de los desobedientes, que no desobedecen lo que desobedecen al Evangelio, es también ese tipo de poder, es algo sobrenatural. ¿Está bien? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Primero, Corintios 16, 9. Cuando Pablo dice a los corintios, me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, aunque también hay muchos adversarios. Una puerta grande para el servicio eficaz significa que Dios le abre la puerta. Entonces, ¿ven qué diferencia entenderlo así? Porque si uno piensa que es una puerta eficaz, ¿qué significa eso? Si sabe que esa palabra significa un poder más allá de lo humano, significa que Dios abre la puerta. Entonces, ahora, ¿en qué momento nosotros experimentamos eso? Si vamos a Efesios, capítulo 4, 16, voy a empezar 4:15. Dice, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su edificación en amor. Acá están traduciendo el funcionamiento adecuado. Es la misma palabra, pero la idea que ese funcionamiento adecuado, eficaz, es algo que Dios obra en cada uno. Entonces, cada uno tiene su don del Señor, lo dice en Efesios capítulo 3. Cada uno ha recibido la gracia. La gracia es el don que ha recibido. Va a decir que algunos reciben la gracia de ser apóstoles, evangelistas, maestros, para equipar al cuerpo para el servicio. Entonces, uno que tiene
Vamos a tener el don de ser apóstol, por ejemplo, que es lo que tenía Pablo. Su don era hablar de la gracia de Dios. Su don era enseñar. Entonces, eso obraba en él, pero también como apóstol o como evangelista o como maestro, tiene que equipar al cuerpo de Cristo para el servicio. Eso significa que la persona que está creciendo está ocupándose en un tipo de papel de liderazgo o de enseñanza. Su trabajo o su servicio, o la forma que Dios obra en él, es ayudar a que todos encuentren cómo Dios obra en ellos. Así, el cuerpo va a crecer si la actividad de Dios en cada uno se puede lograr. Esa es la gracia de Dios en cada uno, lo que llamamos el don. Entonces vamos a ver algunos ejemplos más. Filemón, versículo 6, es un solo capítulo. Dice: ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Está rogando que la comunicación de la fe de estos hermanos sea eficaz, o sea, que Dios obre en eso, que Dios obre en su comunicación de la fe. Entonces, esta idea realmente abarca muchos aspectos de nuestra vida cristiana. Si estamos pidiendo que Dios obre, que sea eficaz, que sea una obra más allá de lo humano en nosotros. Vamos a ver unos ejemplos más. Vamos a 2 Corintios. Si tienen Biblias, bueno, van a necesitar una Biblia para esto, porque estamos saltando de un versículo a otro. Si quieren, les puedo mandar una lista de los versículos después. Si me mandan su email o me los notan, se lo mando. 2 Corintios 1. Perdón, 4. No, me equivoqué. Corintios 4, 10. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. El verbo ahí, en nosotros obra la muerte, se refiere a actividad sobrenatural. O sea, el hecho de que él sigue a Jesús y predica el Evangelio, está predicando la muerte de Jesús y su resurrección. Cuando él hace eso, cargando con su cruz para predicar, obra la muerte en ellos. O sea, la muerte de Jesús obra en ellos. Al negarse a sí mismo para seguir a Jesús, negarse a sí mismo, tomar su cruz para darlo a conocer, eso, en ese momento, esa obediencia, Dios está obrando de una forma sobrenatural. Por eso dice: en mí obra la muerte y en ustedes obra la vida. ¿Por qué? Porque tienen vida eterna gracias a lo que él hizo. Gracias a que se cargue con su cruz para seguirlo, gracias a eso obra la vida en ellos. Tienen fe, tienen la vida eterna, justamente por una obra
más allá de lo humano. No es que Pablo solamente comunicaba el Evangelio y era por su obra que ellos creyeran. Era obra más allá de lo humano. Entonces volvemos a lo que dijimos al principio. La palabra de Dios tiene vida y poder. Ese poder que tiene es más allá de un poder humano, porque es palabra de Dios. Llega hasta lo más profundo del corazón, divide los pensamientos y los sentimientos. Entonces cuando estamos pidiendo, confiando en que Dios obre, ya hablamos de dos aspectos. Uno es la palabra de Dios. Cuando hablamos con alguien, pedimos que Dios obre. Si estamos hablando con la palabra de Dios, con la Biblia, tenemos que ver que Dios obre. Después, en Santiago, al final, cuando dice que Elías, un hombre como nosotros, que oró y cerró el cielo y no lloviera, y después, 3 años después volvió a orar y llovió, dice que es un ejemplo de cómo la oración de un justo es eficaz, tiene un poder que va más allá de lo humano. Bueno, espero que estén empezando a entender que hay un poder que puede obrar en nosotros. Sabemos que cuando nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo, que entiendo que ese poder de Dios obrando en nosotros, es Dios mismo. Entonces, cada uno de nosotros, esa gracia, ese poder de Dios, puede actuar de una forma diferente. Pero tenemos que estar conscientes de que sí, Dios actúa. Y tenemos que estar confiando en que sea su obra y no la nuestra. Otro ejemplo. En Gálatas 2:8. ¿Alguien se acuerda de la palabra que era energía? Piensen en energía. Cambian la G a E y una G no G, sino G, energía, y ya está. Así es fácil recordarlo. Es poder que sobrepasa lo humano, significa eso. Y en sus Biblias, si tiene la versión Reina Valera, sobre todo, dice eficacia, ese término. Bien, Gálatas 2:8. Porque aquel que obra eficazmente con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo mi apostolado a los gentiles. Al reconocer la gracia que se me ha dado, nos dieron la mano, los otros apóstoles. Entonces, al decir que Dios obró en Pedro para los judíos y Dios obró en Pablo para los que no eran judíos, es una forma de decir que su obra, su prédica, su evangelización era una obra de Dios. Entonces, empezamos, creo que, a entender la importancia de esta idea. Vamos a Gálatas. Seguimos en Gálatas 3. Versículo 5 o 6. No puedo leer el 3:5. Dice, aquel, sea Dios, pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes. Ese hace es el mismo término. Obra de una forma más allá de lo humano. Entonces acá vemos la idea porque hace milagros. Es Dios que hace milagros. No lo hace por las obras de la ley o por oír con fe. Bien. Para un último ejemplo, y no quiero darles mucho porque sé que leer muchos pasajes puede alcanzar, vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 13.
capítulo 2. Pablo dice a la iglesia de Filipos: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes. Eso es la misma palabra. Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer. Eso es la idea de obra de Dios. Uno puede pedir en oración que Él nos ayude a tener ganas de seguirlo. De esa forma estamos ocupándonos de la salvación, que Él da el querer como el hacer. Ese hacer es algo más allá de lo humano. Entonces, voy a terminar con eso solamente, porque sé que decir una palabra puede ser cansador. Pero la idea es que Dios da las ganas de querer hacerlo, de obrar, que esas ganas que provienen de Él están a nuestro alcance. Podemos pedir que nos ayude a querer y también hacer lo que Él pide. Entonces, cuando sabemos que algo que tenemos que hacer, llevemos en oración esa necesidad diciendo: Señor, quiero que me purifiques mi deseo y que también me ayudes a llevar a cabo esto. Quiero hacerlo con vos. Ahora, el versículo que se leyó hoy, Efesios 3:20, creo que resume esto. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Esa palabra obra es este verbo que va con esto. O sea, el poder de Dios que obra en nosotros, un poder que va más allá de lo humano. Y vimos que también Él obra en la oración. Esa es la forma en que Dios obra, y en su palabra. Ese es el poder que obra en nosotros. Es un poder más allá de lo humano. Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que Dios sobre nosotros, que busquemos su poder en nosotros, que supera nuestra imaginación. Que Dios lo bendiga.